Y yo miraba la extensión y comparaba con lo que ustedes actualmente tienen. O sea, lo que se llama actualmente resguardos legalizados. Ni siquiera es el 1% de esa área. O sea, de entre 1896 a 1950, el pueblo zenú fue despojado de todo su territorio. O sea, fueron despojados por las clases políticas, los dirigentes de la costa atlántica, usando unas figuras que se llamaron vacancia. ¿En qué consistían? Alguien le solicitaba a un juez de la República que declarara que el pueblo indígena ya no tenía habitantes. ¿Cuál era el número mínimo? Si tenía menos de 30 familias, ya no existías. Todos esos procesos se hicieron usando falsedades, porque siempre hubo más de 30 familias. Siempre hubo más de 30 familias, solamente que por las mentiras se lo colocaban las demandas. El juez, que era cómplice, declaraba vacante el resguardo. Eso se lo cedían al municipio y el alcalde lo vendía a los terratenientes de la época. Esa fue la figura del despojo en la costa atlántica. Entonces hubo una ley, la ley 55 de 1905, que legalizó todas esas declaraciones de vacancia. Es decir, que tuvieron que hacer una ley para sanearle los títulos a los terratenientes que compraron los resguardos a los municipios. Hoy en día valoramos la figura del personero, pero en aquella época el personero era el representante legal de los municipios. No era el defensor de los derechos humanos. Entonces, si ustedes miran en su historia, van a encontrar que eran los personeros los que firmaban los remates de lo que era de ustedes. Ustedes han recuperado las fincas donde eran sus resguardos. Por eso la plataforma de lucha del CRIC inició con ese primer principio: recuperar los resguardos. Eso es parte de la historia que uno no tiene que olvidar, porque a nosotros nos exige el Estado hoy en día que demostremos un título originario del Estado. Es decir, el primer documento que nos hizo propietarios de nuestro territorio. Obviamente ese documento no existe, porque ¿quién estaba antes en Abya Yala? Nuestros antepasados. ¿Quiénes llegaron después? La corona de Castilla. ¿Quiénes deben exhibir títulos de propiedad escritos? Los descendientes de los castellanos. Los pueblos indígenas no. Los pueblos indígenas ya estaban aquí. Lo que hubo en la corona, lo que hubo fue unas leyes de protección al indio, y en una determinada época, hacia 1690, se hizo una demarcación. Es decir, el pueblo zenú seguramente se extendía hasta el Atlántico, pero la corona necesitaba dinero. Entonces mandó unas comisiones para demarcar, es decir, para poner linderos, o sea, límites. Entonces el indio fue reducido, pero a pesar de que eran reducidos, las extensiones eran grandes, ¿cierto? Porque yo estoy viendo aquí en resguardos de 800.000 hectáreas, de 200.000 hectáreas, de 300.000 hectáreas. Y esa lucha aquí se inició en los 70 y aquí no ha terminado. Hoy nos decían que tenemos 34 autoridades indígenas no legalizadas. O sea, no legalizadas, imagínense. O sea, ni siquiera nos permiten organizar nuestra forma de autoridad y que se nos reconozca plenamente por el Estado. Entonces yo le decía al compañero Eduardo, ¿es que se llama? Sí. Le explicaba un poco cómo funciona la legalidad de los cabildos. Entonces miren,
La ley 89 de 1890, que es una ley originada en lo que fue el Estado Soberano del Cauca, cuyo antecedente es la ley 90 de 1859 del Estado Soberano del Cauca, estableció la forma de gobierno de los indígenas por medio de cabildos. Recuerden que allá como acá las autoridades eran los caciques, allá se llaman tehualas, nehues, etcétera, etcétera. Una forma de dominación fue unificar la autoridad indígena. Entonces, en todo el país, a partir de 1890 se impuso el cabildo. En el Cauca, a partir de 1859. Entonces, el cabildo iba a cumplir una función civilizadora. Y en unos plazos, entonces el plazo desde 1890 era de 50 años. O sea, en 50 años ya no debería haber indios. Todo el mundo debería ser civilizado y despojado. O sea, te civilizaban y el precio era quitarte tu territorio. Porque la civilidad nuestra se pagó carísima. Eso cuesta más que toda la educación universitaria de este país. ¿Cuánto cuestan 800.000 hectáreas aquí? Ya les apuesto que vale más que todo lo que se ha pagado por todos los estudiantes universitarios de Colombia en los últimos 50 años. O sea, civilizarnos lo pagamos muy caro. Carísimo. Entonces, los 50 años se vencían. Y en el Cauca se dio la lucha de Quintín Lame. Gracias a Quintín Lame, allá no pudieron civilizar a todo el mundo, sino a Nariño, al Valle del Cauca, a Chocó, parte de lo que es Caldas. Acá existió el Estado Soberano de Bolívar, que tuvo unas leyes distintas a las del Estado Soberano del Cauca. Aquí, al indio de acá, le fue peor, porque acá ni siquiera tuvieron las leyes de plazos. Acá aplicaron fue el decreto del Libertador de 1820. Porque tienen que tener claro, Bolívar no fue amigo del indio. Bolívar fue el que impuso la extinción del resguardo y la extinción de la autoridad indígena. Fueron otros los que defendieron al indio. Entonces, todo ese proceso hoy lo vemos aquí. O sea, grandes haciendas inmensas que no tienen título originario del Estado. Porque esos propietarios no pueden demostrar que hayan adquirido, aún cumpliendo esa ley 55 y la ley 114 del 19, no pueden demostrar que adquirieron eso en pública subasta. O sea, todas esas fueron ventas fraudulentas del territorio indio. Entonces, nosotros y es lo que hemos planteado, es volver también a las enseñanzas que trajo el CRI en los años 80, que eran las capacitaciones político-jurídicas de nuestra historia. Entonces vamos a hacer unos talleres acá, a revisar la historia nuestra en un día. Esa historia con los papeles que tengamos, todo eso de las vacancias, que asistan líderes y jóvenes, vamos a ver si hacemos por zonas y la enseñamos. Porque tenemos que estar formados para defendernos. Les continúo la historia de la legalidad del cabildo. Para que un cabildo se considere legal solo necesita que una comunidad se identifique como indígena, que elija un gobierno y que el alcalde tome posesión poniendo la firma en el acta. Ese es el acto de creación y de personería jurídica. ¿Cómo se prueba la personería jurídica y la representación legal? Con la copia del acta. ¿Qué norma lo autoriza? Artículo 102 del decreto 74 de 1898, reglamentario de la ley 89 de 1890. Un cabildo es legal, una autoridad es legal si fue elegida por una comunidad y se plasmó la firma del alcalde en el acta.
El registro, que es algo distinto, ese que hace el Ministerio del Interior, no es el que confiere la personería jurídica. Es estos actos que les digo, los actos de ustedes. Entonces, no hay que volver a decir, yo no soy una autoridad legal. Así lo son, porque ya cumplieron las formalidades de la ley vigente. El registro es una cosa distinta, porque lo que dice el decreto único reglamentario es que el ministerio debe llevar el control de las autoridades y de los resguardos indígenas. Pero el control no significa que el ministerio crea la autoridad, ni que le da la personería jurídica a la autoridad. No, esa personería jurídica existe es por voluntad del pueblo indígena. Y la representación legal que ejerce la autoridad se la da la comunidad que lo elige. De conformidad con la ley 89 de 1890 que está vigente. Como decía el mayor Hermes, la ley 89 pretendía que en el término de 50 años ya no hubiese indios en el país. O sea, ya nosotros ninguno debería estar aquí, mayor Hermes, según la ley. O sea, si estuviéramos aquí estaríamos diciendo que somos franceses o italianos o castellanos. Bueno, pero la gente usó la ley para defenderse. El quinto principio de lucha del CRIC es conocer las leyes sobre indígenas y exigir su justa aplicación. Entonces, todas las leyes adversas se pueden usar para el bien común, para el bien del pueblo. Entonces, nosotros iniciamos eso así, conociendo esas leyes. Hoy en día ya proponemos nuevas leyes, nuevas normas. El fin último que les decía el mayor Oscar es que algún día tengamos formas de Estado. O sea, lo que plantea el decreto 1953 son entidades territoriales indígenas. O sea, ustedes aquí podrían conformar una y asumir una administración directa de lo que es la educación propia, la salud propia, el saneamiento básico, el medio ambiente, etcétera, etcétera. Porque el proyecto indígena va encaminado a eso, a hacer lo que fuimos en el pasado. Naciones. O sea, naciones con territorio, con gobierno, libres. El gobernador del Magdalena, que lo visitamos hace poco, Carlos, ¿qué es? Carlos Caicedo, él está planteando el federalismo nuevamente, ¿cierto? Allá nos planteó el federalismo. Bueno, y nosotros en un plan político futuro, ¿por qué no pudiéramos pensar en tener un Estado indio federal? O sea, que nos uniéramos los indios del país, conformamos unas entidades territoriales en toda la extensión del país, elegimos un gobierno nuestro y creamos un Estado indio dentro de lo que sería un esquema federal. Me alegra que el planteamiento lo está haciendo alguien de la costa atlántica, que tiene una figuración nueva, ¿no? en el país. Que fue una idea que aquí se utilizó en 1857 hasta 1886, aquí existió el Estado federal. Y en el Cauca hubo alianzas entre el sector que le llaman criollo, el del general Mosquera, con los indios de allá. Por eso allá hubo mejores leyes para el indio que en Bolívar, que en Boyacá, que en Antioquia o que en el Magdalena. Porque allá los nazas y los de allá eran buenos soldados. Y el general Mosquera le gustaba el combate. Entonces necesitaba ejércitos, entonces tenía que hacer alianzas. Entonces allá hubo una serie de leyes que todavía perviven en la ley 89 de 1890. Eso también es parte de la historia nuestra. O sea, las leyes se hacen por alianzas, por pactos, por diálogos, por movilizaciones en la vía, bloqueando las troncales, etcétera, etcétera. Quería decirles esa parte de la historia para aprovechar las visitas. Sobre el tema de lo de salud.
Miren, aquí llegamos por la consulta previa. Y hay también comunidades que no hicieron parte de Manesca, o sea que no están en la consulta previa según sus propias autoridades. Entonces, los que están en consulta previa, en el momento en que se reanude y se tome la decisión, tendrán que manifestar que van a escoger el proceso de AIC, ¿sí? O el proceso de Pijao Salud, que es la otra EPS invitada. Eso los que ya están en consulta previa. Los que no están en consulta previa, entonces tenemos que hacer un trabajo previo, que aquí está el compañero Carlos y el compañero Edwin, que van a estar acá. Tendríamos que hacer unas visitas para hacer una caracterización de la comunidad. Entonces necesitaríamos información del censo, de las costumbres, si tienen la IPS, y también de concertar el modelo de cuidado de la salud. O sea, el modelo de cuidado de la salud es un documento básico con los elementos centrales de lo que ustedes consideran debe ser el cuidado de la salud del pueblo zenú, bueno, de cada zona, porque también hay diferencia. Si en el Cauca hay diferencia entre los mismos NASA, aquí también puede haber diferencia entre los mismos zenú, porque aquí me dicen que hay Fincenú, ¿cuál es el otro? Pancenú, bueno. Hay varias familias del mismo pueblo, entonces puede haber diferencias. Nosotros vamos a iniciar las visitas en octubre, ¿cierto? Señor. Entonces ya ustedes se agendarán con el compañero Carlos, el compañero Edwin, para visitar las comunidades. Ya no los va a acompañar el mayor Hermes ni la mayora Noelia. Yo trataré de ir a la mayoría, pero yo también voy a tener una agenda en las capacitaciones, que voy a venir con el compañero Aldemar Bolaños, un viejo líder del Cauca, tan viejo como yo. Yo llegué joven al Cauca, pero ya me puse viejo. A enseñar lo que yo aprendí allá, porque yo me fui de la costa a los 15 años. O sea, yo aprendí todo lo que sé del movimiento indígena, porque me lo enseñó Anatolio Quirá. Él fue mi maestro. Anatolio estuvo aquí. Sí, él vino por acá. Sí, estuvo en Campo Bello, Campo Bello. Entonces, todo lo que yo aprendí y he ejercitado en 25 años, voy a venir a enseñarlo en jornadas que vamos a hacer. Yo traeré el material de historia, como ahora todo es digital. Ahí les grabo todos los libros que yo leí, los más importantes, y se los dejo. Grabemos, si tienen las grabadoras, las explicaciones. Yo explico bien, yo explico sencillo, y explico con ejemplos, y cualquiera entiende lo que yo le enseño. Yo aprendí a enseñar a comunidades en la Amazonía, y allá tenía traductor. Entonces allá yo explicaba 5 minutos y un traductor lo traducía. Y así aprendí a explicar bien. Entonces conmigo la gente entiende, aprende, y le dejamos el refuerzo del material en medio digital. Los que puedan se traen un CD o una USB y lo graban. Si no, lo dejamos en un punto central y ahí vienen y lo reproducen. Entonces eso era lo que quería comentarles para darle el espacio a la mayora Noelia, que va a hablarnos de educación. Y luego ya Carlos remata con la parte de la concertación de fechas y demás.